Según estadísticas señaladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, se indica que solo hasta el mes de septiembre del 2020 se han registrado 96 casos de feminicidios, de los cuales el 86% de las víctimas corresponde a personas en edad adulta. Y en referencia a los autores, y esto llama poderosamente la atención, que de acuerdo al rango de las estadísticas, el hecho punible es precisamente consumado por la propia pareja, por la persona más cercana y próxima a la víctima, toda vez que el 65% de los feminicidios vinculan o relacionan como autores precisamente a la pareja. Sin lugar a dudas, considero que la estructura del concepto aparentemente resulta extraña y absurda. La razón radica en que no guarda en lo absoluto una simetría básica y elemental con el concepto de una sociedad contemporánea y civilizada. El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. No cabe en el espíritu humano, ni en la razón ni en la conciencia, entender el hecho delictivo de asesinar a una mujer por tener la condición de tal. Los recientes hechos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Lima y en el interior del país no solo resultan indignantes y desproporcionados por su grado de violencia y agresividad, sino que constituye un termómetro que identifica con suma claridad el grado de los valores morales que gravitan en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva resulta una exigencia inaplazable para nuestras autoridades adoptar urgentemente las medidas correctivas a efecto de que los datos estadísticos registrados no continúen en ese inaudito, intolerable ascenso. La sociedad exige una pronta e inmediata respuesta y que los eventos delictivos de esta naturaleza consumados no queden en una total y absoluta impunidad. El Código Sustantivo Penal, en su artículo 108-B, describe, tipifica el delito de feminicidio y señala textualmente lo siguiente: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos, pero analicemos el tipo penal en su parte inicial, ¿no? Será reprimido, esa es la penalidad. El que mata a una mujer en su condición de tal, ¿qué entendemos, no? Esta parte de lo que señala el Código Sustantivo. La redacción de la norma penal gramaticalmente refiere el que mata a una mujer por su condición de tal. La utilización de la palabra pronominal el que infiere literalmente que el autor de la resolución criminal podría ser tanto un hombre como una mujer. Sin embargo, el tipo estructural refiere a un crimen de género, por lo que el hombre en su constitución biológica es el único que puede ser sujeto activo del delito de feminicidio. Asimismo, no es admisible considerar el concepto de identidad de género para efecto de su tipificación. El bien jurídico tutelado, tratándose de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el bien jurídico tutelado es la vida humana durante todo su ciclo de existencia: la niñez, la adolescencia, la juventud, adultez, adulto mayor. De otro lado, el sujeto pasivo en el delito de feminicidio, lógicamente que es la mujer en su constitución biológica. No es admisible el concepto de identidad de género para efecto de su tipicidad. Finalmente, la norma penal, en su artículo 108-B del Código Sustantivo, establece una penalidad no menor de 20 años, bajo ciertas circunstancias contextuales concretas. Cuando ésta se realiza bajo cierto estado de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al autor, al agente, cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o convivencia con el autor, con el agente. Asimismo agrega, ¿no?, una penalidad mayor, o sea, un agravante. Dice: la pena será no menor de 30 años cuando concurran las siguientes circunstancias: si la víctima es menor de edad, si la víctima se encuentra en un estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del autor, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o a actos de mutilación, discapacidad, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o de cualquier tipo de explotación humana,
Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108, si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente, si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 gramos litro, o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Igualmente, incrementa la penalidad, la pena será cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes, señala la norma penal. A manera de conclusión, podemos hacernos la pregunta si en el delito de feminicidio existe el grado de tentativa. Conforme al artículo 16 que define la tentativa, señala que en la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. La tentativa es el grado imperfecto de ejecución del delito, el que no llegó a consumarse, sino que quedó en el ensayo frustrado de una resolución criminal. Tal circunstancia evidentemente se instituye como causal de disminución de la punibilidad, que según el artículo 16 del Código Penal permite la disminución prudencial de la sanción por debajo de la pena básica. Siendo el delito de feminicidio un delito de resultado, es admisible el grado de tentativa. Espero humildemente que este breve ensayo de derecho penal constituya un aporte para la comunidad jurídica. Muchas gracias.